El hombre del uniforme viejo. La estación central era un hervidero de vida. El eco metálico de los anuncios de los altavoces se mezclaba con el traqueteo de maletas de ruedas sobre el suelo de baldosas gastadas. Olor a café, pan recién horneado y humo de motores diésel flotaba en el aire. Gente corriendo, gente esperando, gente despidiéndose con abrazos rápidos, cada rincón parecía tener su propia historia. Y entre toda aquella prisa, apareció él. Un hombre de cabello canoso, rostro curtido por los años, mirada firme y pasos tranquilos. Vestía un uniforme azul oscuro que alguna vez debió de imponer respeto, pero ahora estaba gastado, con las costuras abiertas y los botones opacos. La gorra que llevaba ladeada parecía haber perdido la batalla contra el tiempo. La tela estaba descolorida, las rodillas del pantalón brillaban de tanto uso, y en los bolsillos se notaban remiendos cosidos a mano. Aún así, había algo en el que llamaba la atención. No era solo su aspecto, sino su forma de caminar, serena, con la espalda recta pese a los años, y con un aura de dignidad que parecía desafiar las risas y miradas que inevitablemente caían sobre él. El primero en señalarlo fue un grupo de jóvenes trajeados, reunidos cerca de una máquina expendedora. «Miren eso», dijo uno de ellos, casi atragantándose de la risa. «¿Ese uniforme lo sacó de un museo? Quizás de la basura», añadió otro. Las carcajadas se extendieron como un virus. Algunos pasajeros disimulaban las sonrisas, otros directamente lo señalaban. Una mujer susurró a su amiga mientras esperaban en la fila para comprar billetes. «Debe ser algún viejo loco que no tiene nada mejor que hacer». «O un actor callejero», contestó la otra. El anciano los escuchaba, pero no reaccionaba. Su rostro permanecía tranquilo, casi solemne, como quien está acostumbrado a ser juzgado. Solo una cosa rompía la calma de su figura, mantenía la mano derecha metida en el bolsillo interior de su chaqueta. No como un gesto casual, sino como quien protege algo valioso. Ese detalle no pasó desapercibido. Un niño de unos 6 años, con un globo rojo en la mano, tiró del abrigo de su madre. «Mamá, ¿qué tiene ese señor en el bolsillo?». La madre, incómoda, trató de apartarlo. «No mires, cariño». Pero el anciano sí lo miró. Y le dedicó una sonrisa cálida, tan sincera que el niño no pudo evitar devolverla. El tren que esperaba en el andén número 3 comenzó a pitar, listo para partir en unos minutos. El hombre del uniforme se dirigió lentamente hacia allí, sin perder la calma, ignorando las carcajadas y los cuchicheos. Su caminar tenía algo ritual, como si cada paso estuviera medido, como si supiera que aquel instante tenía un propósito. A su alrededor, la burla crecía. Un joven con chaqueta de cuero no se contuvo. Abuelo, ¿vienes de otra época? Ese uniforme está para el museo». El anciano giró el rostro y lo miró fijamente. No dijo nada, solo lo observó con una mezcla de compasión y paciencia que descolocó al muchacho. Un par de mujeres mayores, sentadas en un banco de madera, comentaban entre ellas. «Yo juraría haber visto ese tipo de uniforme hace muchos años, cuando viajábamos en los trenes antiguos. ¿Será que aún trabaja aquí? Imposible, nadie de la compañía usa ropa así desde hace décadas». El misterio crecía. La estación parecía vibrar con dos emociones opuestas, la burla de quienes solo veían un uniforme ridículo y la creciente intriga de quienes sentían que había algo más detrás de aquella figura. El anciano llegó finalmente al andén. Se detuvo justo frente al tren y levantó la vista hacia el enorme reloj colgado en lo alto. Las manecillas marcaban las 9:15. Respiró profundo y permaneció quieto, con la mano aún dentro de su chaqueta. Fue entonces cuando alguien rompió el silencio. Un joven estudiante, animado por las risas de sus amigos, se adelantó y lo encaró. «Vamos, señor, ¿qué es lo que lleva en el bolsillo? ¿Las llaves de un cohete? ¿O el almuerzo envuelto en papel de periódico?». Las carcajadas resonaron. Incluso algunos pasajeros que esperaban el tren rieron. El anciano, sin inmutarse, lo miró a los ojos y contestó con voz grave. «Lo que llevo aquí es algo que ninguno de ustedes imagina, y que cambiará la forma en que me ven». La frase cayó como un trueno en medio del bullicio. El silencio se apoderó del andén. Todos lo miraban. ¿Qué podía tener en ese bolsillo un hombre tan común? ¿Por qué hablaba con tanta seguridad? Los ojos curiosos se multiplicaban.
Incluso el revisor del tren, que hasta ese momento revisaba billetes, se detuvo para observar. El anciano no se movió. Seguía con la mano en el bolsillo, erguido, soportando todas las miradas y risas que, poco a poco, empezaban a transformarse en expectación. No había mostrado nada aún, pero la tensión ya estaba instalada. La multitud comenzaba a entender que aquel hombre, con su uniforme viejo y gastado, tenía un secreto que pronto revelaría. Y lo que saliera de ese bolsillo, marcaría la diferencia entre la burla y el respeto. El bolsillo del pasado. El reloj de la estación avanzaba implacable hacia las 9:20. El tren en el andén número 3 silbaba, advirtiendo que pronto partiría, pero nadie parecía dispuesto a moverse. Toda la atención estaba concentrada en aquel hombre del uniforme viejo, que aún mantenía la mano en el bolsillo de su chaqueta, como si protegiera un tesoro invisible. La multitud se había duplicado. Pasajeros de otros andenes, curiosos atraídos por los murmullos y hasta empleados de la estación se habían acercado. No era común que una figura tan discreta captara tanto interés, y menos aún que lo hiciera con un simple gesto, la mano en el bolsillo. El aire estaba cargado. Algunos todavía reían, aunque cada vez con menos fuerza. Otros cuchicheaban, intentando adivinar. «Es un billete de lotería ganador», susurró un hombre con bigote a su esposa. «No seas tonto, seguro que es algún recuerdo sentimental. Pues si tanto misterio hace, debe de valer algo». El anciano permanecía inmóvil, como una estatua. Sus ojos, grises y penetrantes, se paseaban lentamente entre las personas que lo rodeaban, sin mostrar miedo ni vergüenza. Solo calma. Esa calma desconcertaba. El grupo de jóvenes trajeados, los primeros en burlarse, intentaba mantener la burla. Uno de ellos levantó la voz. Seguro es la foto de su juventud, cuando todavía tenía pantalones nuevos. Las risas se escucharon otra vez, pero esta vez no con la misma fuerza. Había demasiada expectativa, demasiado silencio alrededor. El anciano finalmente dio un paso al frente. El sonido de su zapato contra el suelo resonó en la estación, como un eco. Se detuvo frente al muchacho que había hecho la broma y lo miró con firmeza. ¿Sabes qué es lo triste de reírse de un uniforme?, dijo, con voz clara y grave. Que demuestra que no tienes idea de lo que representa. El joven quedó en silencio, sin respuesta. El anciano volvió a girarse hacia la multitud. Este uniforme viejo, continuó, vio cosas que ustedes solo han leído en los periódicos, y muchas que ni siquiera se atrevieron a publicar. Cada costura, cada mancha, cada remiendo, tiene una historia. Y lo que guardo en este bolsillo es la llave para entenderlo. La tensión subió como una ola. Los murmullos llenaron el aire. Un guardia de seguridad de la estación se abrió paso entre la gente. Era un hombre corpulento, con chaleco reflectante y expresión seria. «Señor, por favor», dijo con autoridad. «Está causando un alboroto. Muestre lo que lleva en el bolsillo o acompáñeme». Los presentes contuvieron la respiración. El anciano lo miró, pero en lugar de obedecer, sonrió. «Joven, ¿sabes cuál es tu problema?», preguntó. «¿Cuál?», respondió el guardia, algo incómodo. «¿Qué crees que la autoridad está en tu uniforme nuevo? Pero un uniforme solo tiene valor por lo que uno hace con él». El comentario arrancó aplausos espontáneos de algunos pasajeros, sobre todo de los mayores, que parecían entender mejor la profundidad de esas palabras. El guardia, sorprendido, no insistió. Retrocedió, sin dejar de observarlo, pero ya no parecía tan seguro de su posición. El anciano se giró hacia el tren. El silbato sonó de nuevo, indicando que la partida era inminente. Algunos pasajeros se movieron, dudando entre subir o quedarse. El conductor del tren asomó la cabeza por la ventanilla, curioso por el tumulto. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer de unos 60 años, vestida con un abrigo elegante, se abrió paso entre la multitud. Llevaba un collar de perlas y un bolso de cuero caro. Sus ojos estaban fijos en el anciano. Al verlo de cerca, se llevó la mano a la boca, incrédula. «No puede ser», susurró. El anciano la reconoció al instante. «Han pasado muchos años, señora», dijo él, inclinando ligeramente la cabeza. La mujer retrocedió un paso, con lágrimas asomando en sus ojos. Usted estaba allí, ese día».
El murmullo de la multitud creció. ¿Qué significaba aquello? ¿De qué día hablaba? La mujer, temblando, se volvió hacia la gente. Ese hombre salvó vidas. Yo lo vi. Nadie lo creyó entonces, pero yo lo vi. El silencio se hizo pesado, casi reverente. El anciano asintió, y con un movimiento lento sacó la mano del bolsillo. No del todo, apenas mostró el borde de un objeto rectangular, envuelto en cuero desgastado. Solo un vistazo, suficiente para que todos se inclinaran hacia adelante, queriendo ver. Este bolsillo, dijo, guarda pruebas. No recuerdos, no palabras, pruebas. Y cuando las vean, entenderán que no se trata de un uniforme viejo. Se trata de la verdad que muchos han intentado enterrar. Las miradas se llenaron de asombro y temor. Algunos dieron un paso atrás, otros se acercaron más. Un joven preguntó en voz baja. ¿Qué es lo que tiene ahí? El anciano no respondió de inmediato. Guardó silencio, permitiendo que la tensión creciera hasta lo insoportable. Finalmente dijo. Lo que llevo en este bolsillo es el final de muchas mentiras. El reloj marcó las 9:25. El tren estaba a punto de partir, pero nadie se movía. Todos estaban atrapados en la misma pregunta, ¿qué había exactamente en aquel bolsillo? La multitud contenía la respiración. El misterio estaba a punto de desbordarse. Lo que nunca quisieron que se supiera. El reloj de la estación marcaba las 9:30 cuando el tren, en contra de toda puntualidad, seguía detenido. Ni el conductor ni los pasajeros querían interrumpir lo que estaba ocurriendo en el andén número 3. Todos los ojos estaban clavados en el anciano del uniforme viejo, aquel que había pasado de ser motivo de burla a convertirse en el centro de un misterio que paralizaba corazones. La mujer del abrigo elegante, con lágrimas en los ojos, repetía una y otra vez. Yo lo vi. Yo lo vi ese día. Los murmullos se transformaron en un rumor creciente. Algunos preguntaban qué día era ese. Otros, qué relación podía tener la mujer con él. Pero nadie se atrevía a interrumpir el momento decisivo. El anciano respiró hondo. Su mano volvió a entrar en el bolsillo, esta vez, la sacó por completo. En ella llevaba un cuaderno de cuero desgastado, con las esquinas mordidas por el tiempo y el olor a papel viejo que parecía atravesar el aire. La multitud se inclinó hacia adelante. Algunos esperaban dinero, otros un documento secreto, otros simplemente algo que justificara tanto misterio. Pero aquel cuaderno parecía demasiado común. El hombre lo sostuvo con firmeza. Esto, dijo con voz grave, no es un simple cuaderno. Aquí dentro está la verdad que muchos callaron durante más de 40 años. El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. El anciano lo abrió con cuidado. En las páginas amarillentas había fotografías, cartas, nombres, firmas, sellos oficiales. Un rastro de pruebas que parecían sacadas de un archivo confidencial. Este uniforme, continuó, perteneció al cuerpo de ingenieros ferroviarios. Cuando yo era joven, trabajaba en esta misma red de trenes. Pero un día descubrí algo que no debía, que se usaban los vagones para transportar armas y personas en secreto. No eran viajes oficiales, eran operaciones clandestinas que nunca llegaron a los periódicos. La gente contuvo la respiración. El anciano pasó las páginas. Había fotografías en blanco y negro donde se veían vagones cerrados, guardias armados y personas encadenadas. Había listas de nombres, algunos tachados, otros con notas al margen. Yo lo denuncié. Pensé que alguien escucharía. Pero lo que hicieron fue despedirme, manchar mi nombre y condenarme al silencio. Me dijeron que nadie creería a un simple obrero. Y así fue. Me reí, me insultaron, me olvidaron. La mujer del abrigo asintió con fuerza, lágrimas cayendo por su rostro. Es verdad. Yo era una niña, mi padre estaba entre esos vagones. Usted fue el único que intentó detenerlos. Yo lo vi enfrentarse a los soldados. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Algunos pasajeros tapaban la boca con las manos. Otros miraban al anciano con un respeto que nunca hubieran imaginado minutos antes. El anciano cerró el cuaderno. Este bolsillo guardó la prueba de que no fui un loco ni un inútil. Guardó la memoria de los que ya no están. Y hoy, después de tanto tiempo, ya no temo mostrarlo. El guardia de seguridad,
que antes había intentado detenerlo, dio un paso al frente. Pero esta vez no lo hizo con autoridad, sino con respeto. «Señor, ¿puedo verlo?», preguntó con voz temblorosa. El anciano lo miró, lo evaluó unos segundos y finalmente le entregó el cuaderno. El guardia lo tomó con cuidado, como si sostuviera un objeto sagrado. Sus ojos recorrieron las páginas, cada línea, cada foto. Cuando levantó la vista, estaba pálido. Esto es demasiado grande para mí. Debe entregarlo a las autoridades». El anciano sonrió, con una serenidad que desconcertaba. «¿Autoridades?», repitió. «¿Las mismas que callaron todo esto durante décadas? No, joven. No más silencio». De su otro bolsillo sacó un pequeño sobre con un disco USB. «Este tren no parte todavía porque yo pedí que no lo hicieran. Y allí dentro», señaló hacia un vagón de primera clase, «hay periodistas esperando. Hoy, la verdad no se quedará en un bolsillo. Hoy recorrerá el mundo». La multitud estalló en un murmullo de asombro. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Los jóvenes que se habían burlado al inicio bajaron la mirada, incapaces de sostenerla. El anciano caminó hacia el vagón con paso lento pero firme. La mujer del abrigo lo siguió. El guardia de seguridad, todavía impactado, lo escoltó sin decir nada. Antes de subir, el anciano se giró hacia la multitud. «Recuerden algo», dijo con voz clara, «nunca juzguen a alguien por su uniforme, ni por lo viejo, ni por lo gastado que parezca. A veces lo que lleva en el bolsillo puede pesar más que la historia de todo un país». El tren silbó por última vez. Las puertas se cerraron.